¿Qué tiene que ver esta parte de dificultad de procesamiento sensorial y lenguaje? Y yo quiero comenzar esto, no me quiero ir como que muy técnico, pero hay una área en el cerebro, sobre todo lo que es la parte de los órganos de abajo, en los que recibe información de nuestro medio ambiente, de la parte visual, de la parte del tacto, de la parte de fuerza, de la parte de movimiento, y una vez que recibe esa señal, actúa en cómo está nuestro cuerpo a nivel de excitación. ¿Ok? Entonces, con esta excitación, nosotros somos capaces de poder atender a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y también a las personas. Entonces, si yo no tengo ese nivel de excitación en donde yo la necesito, y aquí les voy a poner esta gráfica, que vendría siendo acá, en este punto medio, yo no puedo entrar a una terapia de lenguaje porque no estoy pendiente de lo que está pasando. No te puedo mirar a la boca, no sé lo que tú estás haciendo, no puedo aprender, no puedo socializar, no puedo ni siquiera jugar, que viene siendo la ocupación del niño. Y en el cerebro, la parte motora, que en este caso pues el cerebelo, con ciertas partes de también del lenguaje, como el Wernicke y el Broca, el área del Wernicke y el Broca, si eso no está conectado, pues obviamente va a haber un retraso en el lenguaje. Entonces, es sumamente importante que desde pequeño el niño tenga esa exploración de moverse, de tacto, de que se pueda estar en el piso. Los ponen en andaderas, los cargan o los dejan en el coche viendo televisión y no hay experiencias de poder moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que como no recibo el tacto adecuado, como no recibo esa información de movimiento, de presión en mi cuerpo, pues esas áreas se ven afectadas. Y entonces, si mi niño en esa área sensorial, en este caso un niño con autismo, porque en su gran mayoría presentan el trastorno del procesamiento sensorial, si mi hijo tiene demasiada energía, por así ponerlo en un lenguaje muy, muy simple, el niño va a estar en todos lados y no va a ser capaz de prestarte atención y por ende trabajar el lenguaje es sumamente difícil. Y por otro lado, si el niño se está quedando sin gasolina, que son esos niños que les cuesta, que son como lentos, que el mundo como que si les pesara, justamente tiene que ver con esta área del cerebro que crea esa excitación para poder estar alerta y atenderte. Entonces, obviamente, entrar en terapia de lenguaje no, o sea, casi imposible, ¿ok? Entonces, por ahí preguntaron que si hacer cosas pesadas funcionaba para entrar antes de speech. No se trata de una cosa en específico, ¿ok? Porque cada niño es completamente distinto y tú teniendo el individuo, tú tienes que saber en cuáles áreas el pequeño necesita esa ayuda. Sino, como dice Susi, que lo que tú hagas sea funcional. ¿Qué quiere decir esa palabra funcional? Que no sea tan educativo de que el niño se siente, que el niño repita, que el niño se aprenda a vestir, sino de que seguirle un poco el juego al niño en el nivel en el que se encuentre. Y a partir de ahí, tú vas a sacar esa funcionalidad tanto de lenguaje como de juego, área social, motricidad fina, lo que sea que haya. Pero sin duda alguna, cuando estamos hablando de autismo, la parte motora, la parte de tono muscular, la parte del lenguaje, o sea, todo requiere de los especialistas a trabajar con ellos. Entonces, no es nada más hacer cosas de peso. Dentro de la terapia de lenguaje también se tiene que trabajar movimiento. No es que lo trabajé en ocupacional y luego como van al lenguaje se van a sentar. Es como dice Susi, esa terapeuta tiene que tener el conocimiento y la educación de decir, ¿sabes qué? Este niño sensorialmente hablando necesita un poquito de salto, o necesita abrazos, o necesita de pronto sentarse en algo que tenga apoyo, porque motormente hablando tiene bajo tono, mi postura es en flexión.
Entonces, todo depende del niño, pero el terapeuta de lenguaje también tiene que tener cierto grado de Sí, conocimiento para esto. definitivamente hay que salir de la zona de confort y eso aplica a papás y a terapeutas. Para mí, mi trabajo sería mucho más fácil si yo me sentara en el piso y le diría al niñito, di manzana, di pera, di triángulo, di juego, pero no. O sea, la terapia se convierte realmente funcional si estamos moviéndonos y durante el movimiento vamos trabajando la producción, la imitación de palabras y después más adelante la habilidad de responder preguntas y la habilidad de enganchar en conversaciones. Y por eso, y fíjate, por aquí había una pregunta que nos acaban de hacer, que si sugerimos o que si estamos de acuerdo que se den ambas terapias juntas, desde mi punto de vista ocupacional y de lenguaje, en una hora juntas, no. Yo soy de las que prefiero trabajar, o fuera ideal, ocupacional, sí primero, y después que el niño vaya a lenguaje. Pero con esto, ¿qué quiero decir yo? Y ya te voy a dar la palabra, Susi, que cuando estamos hablando de autismo, necesitamos un equipo, necesitamos formar un equipo fuerte en el cual los padres tengan la educación y las herramientas, porque lo que yo me he dado cuenta cuando voy a las casas es que hay demasiada información afuera, en las redes, en Google, en Internet, en los otros padres, pero realmente estamos desinformados. Entonces, como pasa como esto, es que yo llevo a mi hijo a terapia de lenguaje, Susi, pero es que yo no sé realmente qué hace una terapeuta de lenguaje y mi hijo detesta ir allá porque lo que hacen es repetirle, o de pronto la terapeuta de conducta le dijo que no, que nada más era terapia de conducta. Entonces, por eso te digo, hay información, pero hay desinformación para los padres. Y aquí es donde yo digo que necesitamos juntarnos como equipo para poder educar lo más que podamos a las personas. Y esa es nuestra misión, porque tú tienes a tus pacientes, yo tengo a mis pacientes, pero más de esto, más de que el niño podamos llevarlo a que hable, a que se comunique, porque no es solamente hablar, porque hay niños que son no verbales, a que se comunique y de manera funcional, tenemos ese deseo de querer apoyarlas a ustedes, a que entiendan, ok, cómo es una terapia, qué debo hacer en casa para apoyar eso. Y con esto... Disculpa que te interrumpa, y también entender el desarrollo lingüístico. O sea, ¿qué debo esperar? ¿Qué se espera de un niño neurotípico y qué se espera de un niño neurodiverso? Entender qué es la ecolalia, entender por qué repiten los sonidos, por qué quizás se les dificulta contestar preguntas, entender realmente qué está pasando y que el terapeuta esté entrenado en cómo atender a tu hijo dependiendo de sus dificultades. Porque un terapeuta de lenguaje, por ejemplo, yo no soy experta en el lado oral motor. O sea, eso de andar con un palito mordiendo 50 veces de cada lado, no soy experta. Pero sí soy experta en autismo. Entonces, investigar en tu zona donde vivas quién es la experta en autismo. Porque es una carrera bien amplia y es difícil ser experto en todo. Sí, y ahorita que mencionas eso, es súper importante que el padre entienda, no solamente desde un punto de vista del lenguaje, en cuanto a nivel del niño, sino en el nivel del desarrollo general, ¿ok? Porque tengo padres que me dicen, mi hijo no quiere jugar con nada, tira todo para el piso, no se está quieto, es como que le das una cosa, la tira, se queda en otra, la tira, porque no sabemos el nivel del niño. Ay, le compré este juguete, pero no juega con él, porque ¿en dónde está tu hijo? ¿Ok? Entonces, por eso nosotros lo que queremos es que tú sepas, número uno, dónde está el niño en el desarrollo. Número dos, hacia dónde vamos a ir, ¿ok? Y qué ustedes pueden hacer en casa para poder ayudar a su niño. Y si llegan a ir donde un terapeuta ocupacional o de lenguaje, ustedes tengan esas herramientas de decir, ¿sabes qué? Esto no se alinea con lo que va conmigo, con lo que va con mi hijo. Voy a tratar y seguir buscando a las personas y a mi equipo que podamos nosotros formar, que se alineen con mis valores y lo que yo he aprendido sobre lo que mi hijo en particular y mi familia necesitan.